Hola a todos, estamos próximos a cumplir 2 meses de cuarentena y de vivir el impacto económico que esta nos ha traído. Durante este tiempo hemos sido testigos de muchas compañías que han tenido que cerrar sus puertas y muchas otras han tenido que hacer un proceso de reinvención, de reestructuración. Es importante entender que aún continuamos en el proceso de modificación de otros sectores. Es muy importante también entender que en este punto es cuando las compañías deben repensarse, reorganizarse y sobre todo evolucionar. Es cuando se debe ser mucho más eficientes en cada uno de los procesos y sobre todo mucho más estratégicos de la forma en que se va a operar de aquí en adelante. El sector del real estate pues no es la diferencia frente a esta coyuntura, y aunque en Colombia las cifras no sean tan bajas como se tenían pronosticadas, claramente el mercado no se está comportando de la manera en que los constructores desean o necesitan para cumplir sus presupuestos. Es aquí donde las organizaciones deben afinar e implementar, incluso aprender de nuevas herramientas y habilidades que estén acordes a las exigencias de las circunstancias. Es por eso que el día de hoy he querido compartir con ustedes algunos pilares que considero estratégicos tener muy en cuenta durante esta situación. El primero de ellos, pues claramente es y deberá ser siempre el cliente. Y en este aspecto lo he dividido en tres. Uno es el cliente que es prospecto. Dos es el cliente con el que ya estamos vinculados en la organización. Y tres, el cliente inversionista. El primero, que es el cliente, que es el prospecto, en donde pues muy seguramente aún no ha tenido un contacto con nosotros, pero él sí ha venido haciendo un proceso de indagación y de investigación sobre un producto, incluso antes de la cuarentena o en el transcurso también de esta cuarentena, donde ha podido evidenciar pues necesidades de vivienda, cambiar de vivienda, o pues ha visto la necesidad también de tener un espacio en donde trabajar. En este aspecto creo que es muy relevante entender que para nadie es un secreto que hay muchas inseguridades, hay muchos temores frente a la estabilidad económica de los hogares, y muy seguramente esto puede hacer que las personas se detengan un poco en la toma de decisión de hacer la adquisición de un bien inmueble, pues que obviamente es de un alto valor de involucramiento. Es aquí donde debemos pues brindar tranquilidad, debemos dar garantías y debemos dar posibilidades. Una de las primeras recomendaciones que doy es ser muy flexibles con la cuota de separación. Claramente algunas constructoras hasta hace un tiempo pues manejaban el 5, el 2, el 7% de la separación, pero pues ahorita debemos ser un poco más flexibles y entender que el cliente no va a arriesgar todo su dinero o toda su estabilidad económica en este momento pues por un negocio, y es allí donde nosotros precisamente le podemos brindar la posibilidad de hacer la separación de su inmueble con un valor un poco pues más bajo, mientras se va normalizando la situación y mientras se va aclarando el futuro de estos clientes. Lo segundo es que se contemple la posibilidad que dentro de las cláusulas legales del negocio exista la posibilidad o se especifique que el cliente va a poder desistir su negocio si sus condiciones laborales o económicas se ven afectadas en el transcurso de esta contingencia. Es una de las cosas que le daría mucha tranquilidad al cliente y en donde él no tenga que sacrificar o asumir una sanción por consecuencia de incumplir con una de estas obligaciones. La tercera es empezar a revisar cuál es el flujo de caja adecuado o cuál es el flujo de caja que mejor se adecua a cada uno de los clientes. Claramente pues de aquí en adelante va a ser una labor mucho más artesanal, mucho más cuidadosa, en donde se tiene que revisar caso a caso cada una de las posibilidades de los clientes. Pero en este punto es donde no podemos soltar ninguna persona que llegue a nuestro portal, a nuestro punto virtual, porque si ya está llegando ahí, pues la tercera es brindarle un plan de pagos a cada cliente que se ajuste con su flujo de caja. Hasta hace pues un par de meses muy seguramente éramos mucho más quisquillosos y mucho más cuidadosos frente al tema de perfilación y frente a la posibilidad de brindar alternativas de flujo de caja a algunos clientes. En este punto se torna
imperativo que cada uno de los clientes tenga un manejo independiente y que cada uno de ellos pueda ofrecer una alternativa de pagos, pues claramente que no vaya en contra de la compañía, pero que sí sea un gana-gana para las dos partes y en donde el cliente se sienta tranquilo. Temas adicionales pues que también se vienen manejando y es el suministrar o el dar los gastos de escrituración, pues que eso también se estaba dando hasta antes, y pues es indiscutible que en este punto pues los vendedores también, los compradores también van a querer recibir pues más beneficios, ya que ellos no son ajenos a la situación que están viviendo los constructores y siempre pues van a querer un poco más. Es el punto donde se pueden hacer pues unas buenas alianzas con otro tipo de categorías, en donde se les pueda dar de pronto combos de acabados, donde se pueda hacer alguna alianza con alguna compañía de muebles. Bueno, de aquí es donde las habilidades comerciales tienen que aflorar y tienen que ser muy contundentes. El segundo cliente que hemos destacado es el cliente que ya está vinculado con nosotros. Sin embargo, lo decía hace un rato, aunque las cifras de desistimientos no han sido tan drásticas como se tenía proyectado, pues aún estamos con ese riesgo y es importante que cada cliente que esté con nosotros lo cuidemos hasta donde más lo podamos cuidar. Es aquí donde debemos ser muy flexibles con el tema de los pagos, de pronto dar concesiones en tiempos adicionales, cobrar en este momento moras, hay que hacerlo con pinzas y con mucho cuidado, ya que una persona que en este punto se le cobre pues puede llegar a tener una sensibilidad muy alta y unas presiones bastante complejas frente a la situación, y la opción que puede llegar a tomar es pues desistir el negocio, y claramente conseguir un cliente en este momento es mucho más costoso que pues conservar uno que ya tengamos. Es aquí cuando hay que tener mucha empatía con él, hay que estar en contacto, hay que estar preguntándole cómo va con sus pagos, siempre con un ánimo muy constructivo y de acompañamiento sobre todo, y que él no sienta pues que se le está presionando, porque como les decía hace un momento, la posibilidad de desistimientos pues todavía está en el ambiente y aunque en este momento no se estén dando, pues corremos el riesgo. Así que hay que cuidar a todos y cada uno de los clientes que ya están vinculados con nosotros y a los cuales pues claramente les falta un recorrido todavía para cerrar de manera grata cada uno de los negocios. El tercero es el inversionista, y yo creo que el inversionista es de los que en este momento primero hay que identificar, tener claramente identificados dentro de nuestras organizaciones cuál es ese segmento y cuál es esa base de datos de los inversionistas, ya que en este punto ellos van a estar ávidos porque están entendiendo pues que aparte de las concesiones que están haciendo de pronto los bancos, el tema de las tasas, incluso el gobierno dando pues algunos otros subsidios, pues ellos en este momento saben que comprar ahora va a ser mucho más rentable, porque en el mediano y largo plazo pues claramente los niveles de valorización pues pueden representar un tema muy favorable para ellos. Entonces identifiquémoslos, hagámosles las ofertas de valor correspondientes, y claramente ahí hay un segmento muy importante que hay que empezar a atacar y a revisar. Estos son como los tres aspectos que hay que contemplar en lo que tiene que ver con los clientes. Otro tema muy importante es el tema de las ventas en el exterior. Hay algunas noticias y mencionan pues que las remesas en ciertos momentos han bajado, un poco también pues llevados por la incertidumbre de los colombianos que viven en el exterior sobre su estabilidad laboral. Sin embargo, pues el dólar sigue estando bastante fuerte, y esta pues claramente es una posibilidad de inversión muy alta para la gente que pues aún tenga credibilidad y tenga estabilidad económica sobre todo.